Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. En esta ocasión vamos a ver lo que son los sistemas de archivos. Bueno, y ahora continuamos con el sistema de archivos. Un sistema de archivos establece los mecanismos para acceder a los datos que contiene y permite o no el acceso a dichos datos en determinadas circunstancias, y en caso de alguna inconsistencia posibilita para su restauración. Existen diferentes sistemas de archivos. Cada sistema operativo soporta diferentes sistemas de archivos, y algunos de ellos los vamos a nombrar, que los tienes ahí en la pantalla. X2 es el primer sistema de archivos diseñado expresamente para Linux. Ya después vino una versión mejorada que es X3, y por último tenemos X4, que es un nuevo sistema de ficheros para Linux, que tiene algunas ventajas respecto al anterior, que son el aumento en el tamaño de los ficheros a 1 exabyte, el número ilimitado de directorios frente a los 32.000 que nada más permitía el X3, y mayor velocidad en la creación y borrado de ficheros. Este es mucho más eficiente. Sigue el FS, que es File System. Se implementó para Unix, de rápido acceso para grandes cantidades de datos, altas velocidades, pero lento en ficheros pequeños. Se usa en grandes servidores y donde se maneje mucha información. Sigue el Razer FS, que es un sistema de archivos diseñado e implementado por la empresa Nemesis, liderado por Hans Razer, y es soportado por Linux y otros sistemas operativos, algunos a través de implementaciones muy inestables, que bueno, cada quien hace su sistema, ¿no? Después viene el sistema FAT, el 16 y 32, que lo único que quiere decir es el número de bits con los que está trabajando, que bueno, nos permite mayor velocidad de acuerdo a los mayores números de bits con los que trabaje. Este sistema FAT produce una gran fragmentación del disco, y entonces requerimos de estar ejecutando la herramienta de fragmentación, que en este momento ya es automática, ya la tenemos configurada automáticamente en el sistema operativo, a menos que le quitemos la opción. Sí, este se utilizó en los sistemas operativos MC2, Windows 95, 98 y todos esos viejitos que ya no se usan. Y después, a partir de Windows XP, que era bastante malo el sistema de archivos que se implementó fue el NTFS. La acción de crear un sistema de ficheros dentro de una partición también se llama formateo de la partición, ¿sí? Con cualquiera de estos sistemas de archivos se usa ese nombre. Vamos a hablar del FAT. Como ya habíamos hablado, es el más simple de los sistemas de archivos compatibles con Windows.
El sistema de archivos FAT se caracteriza por la tabla de asignación de archivos, la File Allocation Table, que en realidad es una tabla que reside en la parte superior del volumen. Para proteger el volumen, se mantienen dos copias del FAT en caso de que se dañe una. Un disco con formato FAT se asigna en clusters, cuyo tamaño está determinado por el tamaño del volumen, 16 o 32 habíamos dicho. Entonces, estos clusters el archivo se divide en clusters y cada final de cluster te apunta al siguiente lugar y al siguiente lugar, y entonces todos estos pequeños pedazos arman un archivo completo, pero se manda por partes. La nomenclatura del FAT, pues se usa la nomenclatura de archivos 8.3 tradicional, y todos los nombres de archivo deben crearse con el juego de caracteres ASCII. El nombre del archivo directorio puede tener hasta 8 caracteres, después de un separador por punto y una extensión de 3 caracteres únicamente, que es el nombre, que debe comenzar con una letra o un número y puede contener cualquier carácter excepto los siguientes: punto, comillas, diagonal, diagonal invertida, abrir, cerrar corchete, dos puntos, punto y coma, slash, el igual y la coma. Si se usa cualquiera de estos caracteres, pueden producirse resultados inesperados y el nombre no puede contener espacios. Estos son los nombres viejitos que tenemos en las computadoras viejas, y no podían ser de más de 8 caracteres. Ahora sí ya les podemos poner un nombre más largo y poder ser más específicos. Quisiéramos tener muchas ventajas para el sistema FAT, pero no. El sistema de archivos FAT es mejor para unidades o particiones de menos de 200 megas, ya que el FAT comienza con muy poca sobrecarga. Bueno, preferentemente cuando se usan unidades o particiones de más de 200 megas, por ningún motivo se debe usar el sistema de archivos FAT. Esto se debe a que a medida que aumenta el tamaño del volumen, el rendimiento va a disminuir exponencialmente. No es posible establecer permisos en los archivos que sean particiones FAT y tienen un tamaño limitado máximo a 4 GB en Windows y 2 GB en MS2. El sistema de archivos HPFS se introdujo por primera vez con OS2 1.2 para permitir un mayor acceso a unidades de disco duro más grandes que luego aparecerían en el mercado. Además, era necesario que un nuevo sistema de archivos ampliara el sistema de nomenclatura, la organización y la seguridad para los crecientes demandas del mercado de servidores de red. HPFS mantiene la organización del directorio FAT, pero agrega la ordenación automática del directorio en función de los nombres del archivo. Los nombres de archivo se extienden hasta 254 caracteres de doble byte. ¿Sí? HPFS también permite que un archivo esté compuesto por datos y atributos especiales para permitir una mayor flexibilidad en términos de compatibilidad con las convenciones de nomenclatura y seguridad. Además, la única asignación se cambia de clúster a sectores físicos de 512 bytes.
lo que reduce la pérdida de espacio en disco. ¿Sí? Al estar ocupando todos los clústeres, el estar apuntando al siguiente clúster, todo eso ocupa espacio. Y ahora al ser más grandes de 512 bytes, pues ya nada más ocupa menos espacio porque hay menos lugares a donde apuntar. En HPFS las entradas de directorio tienen más información que en FAT. Además del archivo de atributos, esto incluye información sobre la modificación, la creación y la fecha y horas de acceso. En lugar de apuntar al primer clúster del archivo, las entradas del directorio en HPFS apuntan al fnode, que puede contener los datos del archivo o punteros que pueden apuntar los datos del archivo o a otras estructuras que finalmente apuntan a los datos del archivo. ¿Sí? HPFS intenta asignar la mayor cantidad posible de un archivo en sectores contiguos. Esto se realiza para aumentar la velocidad al realizar procesamiento secuencial de un archivo. HPFS contempla dos cosas que lo hacen mejor. El superbloque, que se encuentra en el sector lógico 16, contiene un puntero fnode del directorio raíz. Uno de los mayores riesgos de usar HPFS es que si el superbloque se pierde o se ya daña debido a un sector dañado, también lo son el contenido de la partición. Incluso si el resto de la unidad está bien, sería posible recuperar los datos de la unidad copiando todo en otra unidad con un buen sector 16 y recopilando el superbloque. Sin embargo, se trata de una tarea muy compleja. El otro elemento es el bloque de reserva, que se encuentra en el sector lógico 17 y contiene la tabla de correcciones rápidas. El bloque de direcciones de reserva en HPFS, cuando se detecta un sector no correcto, la entrada de correcciones rápidas se usa para apuntar lógicamente a un sector bueno existente en lugar de un sector no adecuado. Esta técnica para controlar los errores de escritura se conoce como corrección en caliente. La corrección en caliente es una técnica en la que si se produce un error debido a un sector con errores, el sistema de archivos mueve la información a un sector diferente y marca el sector original como malo. Todo esto hace de forma transparente para las aplicaciones que se realizan de entrada a salida en disco. Es decir, la aplicación nunca sabe que hubo un problema con la unidad de disco. El uso del sistema de archivos se admita la corrección en caliente, eliminará los mensajes de error como abort, retry o fail del FAT, mensajes de error que se producen cuando se encuentra un sector con errores. Una vez más, no encontramos muchas ventajas para HPFS, pero es mejor para unidades de intervalos entre 200 y 400 megas, que creo que ya ni existen. Debido a la sobrecarga que implica HPFS, no es una opción muy eficiente para un volumen de menos de 200 megas. Y además, con volúmenes superiores a los 400, habrá degradación en el rendimiento. No se puede establecer una seguridad en HPFS que funcione. Vamos con mi favorito. Desde el punto de vista de un usuario, NTFS continúa organizando los archivos en directorios que, como HPFS, se ordena. Sin embargo, a diferencia de FAT o HPFS,
no hay objetos especiales en disco y no hay dependencia del hardware subyacente, como los sectores de 512 bytes. Además, no hay ubicaciones especiales en disco como las tablas del FAT o superbloque de HPFS. Los objetivos de NTFS son proporcionar confiabilidad, que es especialmente deseable para los sistemas de gama alta y los servidores de archivos. Una plataforma para funciones agregadas, requisitos POSIX de compatibilidad y eliminación de las limitaciones de los sistemas de archivos FAT y HPFS. Para garantizar la confiabilidad de NTFS, se trataron tres áreas principales: recuperación, eliminación de errores irrecuperados de un solo lector y corrección en caliente. NTFS es un sistema de archivos recuperables porque realiza un seguimiento de las transacciones con el sistema de archivos. Cuando se realiza un check disk en FAT o HPFS, se comprueba la coherencia de los punteros dentro del directorio, la asignación y las tablas de archivos. En NTFS se mantiene un registro de transacciones con esos componentes para que checkdisk solo necesite revertir transacciones al último punto de confirmación para recuperar la coherencia en el sistema de archivos. En FAT o HPFS, si se produce un error en un sector, que es la ubicación de uno de los objetos especiales del sistema de archivos, se produciría un único error de sector. NTFS evita eso de dos maneras. Primero, al no usar objetos especiales en disco y al analizar un seguimiento y proteger todos los objetos que están en el disco. Segundo lugar, NTFS se mantiene varias copias. El número depende del tamaño del volumen de la tabla de archivos maestros. De forma similar, las versiones del sistema operativo de HPFS y NTFS admite la corrección en caliente. Bueno, seguimos. La funcionalidad agregada. Ya NTFS proporciona una plataforma amplia y flexible para que todos los sistemas de archivos puedan usarse. Además, NTFS es totalmente compatible con el modelo de seguridad de Windows y admite varias secuencias de datos. Ya no es un archivo de datos o una secuencia única de datos. Por último, NTFS un usuario puede agregar sus propios atributos definidos por el propio usuario a un archivo. NTFS además es compatible con POSIX, que es uno de los sistemas de archivos compatibles porque admite los siguientes requisitos de POSIX. Los nombres se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. En POSIX readme.txt con mayúsculas y con minúsculas y con diferentes combinaciones con mayúsculas y minúsculas son diferentes. Marca de tiempo adicional. La marca de tiempo adicional proporciona la hora en que se tuvo acceso al archivo por última vez. Y vínculos duros. Un vínculo duro es cuando dos nombres de archivos diferentes que se pueden encontrar en directorios diferentes apuntan a los mismos datos.
NTFS es mejor para uso en volúmenes de aproximadamente 400 megas o más. Esto se debe a que el rendimiento no disminuye como lo hace FAT con tamaños de volúmenes grandes. La capacidad de recuperación diseñada en NTFS es tal que un usuario nunca debe tener que ejecutar ningún tipo de utilidad de reparación de disco en una partición NTFS. Por supuesto que ahora con NTFS los nombres de archivo y directorio pueden tener hasta 250 caracteres, incluidas las extensiones que antes recuerden que eran de 8 caracteres y de 3. Los nombres conservan mayúsculas y minúsculas, pero no distinguen mayúsculas de minúsculas. No distingue entre nombres de archivo en función de mayúsculas o minúsculas. Los nombres pueden contener cualquier carácter excepto el signo de pregunta, las comillas, el diagonal, diagonal invertida, mayor que, menor que, asterisco, slash o 2 puntos. Actualmente desde la línea de comando solo puede crear nombres de archivo hasta 253 caracteres. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.